hacen su pregunta, una pregunta a la vez. Si terminamos todas las preguntas del grupo y alguien tiene más preguntas, puede levantar la mano otra vez y depende cómo vayamos de tiempo y de cantidad de preguntas para el grupo, pues les diré si la pueden hacer o no, ¿de acuerdo? La idea es que todos los grupos tengan, digamos, no la misma cantidad de preguntas, sino que en términos de la complejidad de las preguntas tengan tiempo para poder responderlas. Entonces, pues, eso es algo un poco subjetivo, pero la idea es tratar de controlar eso, ¿vale? Entonces, preguntas para el grupo número uno. Esteban. Con los buenos días para todos. En la página, en la diapositiva número 13, la capacidad, el conocimiento previo número 12, manifestaron que los estudiantes deberían establecer ecuaciones. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de ecuaciones? ¿Sí? Si una ecuación lineal, si una ecuación cuadrática o sencillamente son todas las ecuaciones. Y también en las capacidades que hay que despejar ecuaciones y qué tipo de ecuaciones. ¿Sí? O son todas las ecuaciones habidas y por haber que el estudiante tiene que manejar. Me queda esa inquietud. Buenos días para todos. Mi pregunta es que ¿por qué no tuvieron en cuenta el contexto fenomenológico en la redacción de los objetivos? ¿Sigues tú, Fitzgerald? Listo. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi pregunta está relacionada con la tarea 2.1. No sé si la puedes volver a mostrar. Sí, en la que presentas que hay un estudiante que mide, digamos, con dos unidades distintas eh, las dimensiones del salón. Sin embargo, me preguntaba cómo de qué manera o sería posible pensar en que esta actividad fuese llevada de una forma más práctica, pensando en justamente en las expectativas afectivas también de los estudiantes. En lugar de proponerlo, practicarlo. Listo, gracias. Bueno, mi pregunta va un poco más a si nos pueden, el grupo número uno, aclarar. Digamos que en la redacción de los conocimientos previos y las capacidades, todo parece un solo conjunto, o sea, no hay una distinción en la redacción de qué es conocimiento y previo y qué son tareas rutinarias. Da alusión como si fueran los mismos y las mismas redacciones. Dile a Alexander, cuánto tiene. Alexander, ¿sigues tú? Dice, ¿cuál es la relación del contexto fenomenológico conversión de sistemas con respecto al objetivo 2? Ok. Gracias. Listo, gracias. Preguntas para el grupo número dos. Ush. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los conocimientos previos. No sé si los pueden volver a... Gracias. Están, creo que Brian sí está presentando. Gracias. En los conocimientos previos que creo que están después. Ahí. Mi pregunta es si ustedes identifican con mayor precisión estos conocimientos previos. Me explico. Dicen, por ejemplo, que un conocimiento previo es tipos de datos. ¿Qué tipos de datos? ¿Qué técnicas de muestreo? Sobre todo, por ejemplo, pensé en las representaciones gráficas. ¿Qué tipo de representaciones gráficas? Esa es mi pregunta. Y la única más. Fitzgerald, listo. Sí, perdón. Mi pregunta va en relación a el cumplimiento del objetivo 2. ¿Lo puedes proyectar, por favor? Y la tarea.
primero el objetivo. Ah, perdón, la tarea era sobre el objetivo 1. Sí, es objetivo 1. No estoy escuchando. Sí, entonces, en el primer objetivo, ustedes mencionan que es importante como representar em, dentro de sus, sí, como representar por medio de Excel. Sin embargo, para mí no es tan claro cómo esta tarea aporta o atañe la representación a través de Excel. Entonces, mi pregunta es si de alguna forma en otra tarea, em, digamos, atacan que el estudiante represente. ¿Listo? Y hagan un análisis de esta representación. Vale, gracias. Preguntas para el grupo número 3. Preguntas para el grupo número 3. ¿Listo? Sí. Bueno, mi pregunta va para en la tarea 2, en la práctica 2 creo que fue, ¿por qué decidieron no ponerle un contexto a esas, a la parte cuadrada, a las funciones cuadráticas que estaban exponiendo allí? Tengo que expandirla para que se vea bien, porque yo no, o sea, como presentar. O sea, si quieres, yo puedo eso, presenta, y ahí ya se ve bien, exacto. Listo, entonces queda anotada la pregunta. Bueno, grupo 3. Yo estoy con la curiosidad. Pues me parece retante trabajar con una institución virtual. Entonces, siento que va a ser un reto para ustedes, como lo menciona Nico, de todos los estratos, lugares y demás, poder llevar a cabo una unidad didáctica con todos. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco más sobre el contexto de la institución y sobre todo los estudiantes y cómo están pensando lograr aplicar la unidad didáctica en una población tan diversa. Gracias. Mi pregunta es, em, no escuché en la presentación de Nico para qué grado va dirigida la unidad didáctica y si consideran que en ese grado ya los estudiantes tienen los conocimientos previos para aplicar la unidad didáctica. En el chat, Alexander puso una pregunta para el grupo 2. Cambia ahí como... Qué pena, se escucha lejos, no entendí qué dijo lo ¿Alguien la puede leer en voz alta, por favor, para que quede en la grabación? Ok, están haciendo una pregunta, yo no Ah. digo nada. No, es que estábamos diciéndole al profesor que Alexander escribió una pregunta en el chat para el grupo 2, pero entonces la voy a leer para que quede en la grabación. Entonces dice, para el grupo 2, ¿qué tiene que ver el diseño de una campaña de salud con la expectativa de tipo afectivo? Considero que no la escribieron de acuerdo con los apuntes. Esa es la pregunta. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, Brian nos va a colaborar, por favor, con organizar a los grupos en salas y tienen 10 minutos para que discutan las preguntas que les hicieron sus colegas y logren plantear una respuesta, ¿vale? Entonces, tan pronto todos estén en las salas, comienzan los 10 minutos. Brian, ¿tienes el listado de los grupos para que te quede fácil organizar las salas? Sí, sí, señor, ya estoy creando los grupos. Listo, perfecto, gracias.
Creo que ya estaría. Listo. Sí, Brian, muchas gracias. ¿Se unen por favor a las salas? Listo, entonces, bueno, primero, pues disculpo a mi compañera Erika, ahorita en la discusión ella está muy enferma y se le fue la voz, entonces yo voy a contestarlas todas, pero pues las discutimos juntas, obviamente. Listo, para la pregunta, la primera pregunta de a qué tipo de ecuaciones hacemos referencia, pues esto estaba en la estructura conceptual del módulo anterior, entonces pues no nos dio el espacio ni el tiempo para volverlo a poner aquí, pero pues nos referimos, como nos referíamos en ese entonces, a ecuaciones lineales con números reales. Ese es pues nuestro único contexto, pues porque nuestro tema solo usa ese tipo de ecuaciones, entonces ese es, digamos, tanto en conocimientos previos como en capacidades, esos son el tipo de ecuaciones que nosotros esperamos que los estudiantes trabajen. La segunda pregunta que nos preguntaba sobre el contexto, cómo tenemos en cuenta el contexto fenomenológico en la redacción de objetivos. En realidad, pues no lo pensamos como que cada objetivo respondiera a un contexto fenomenológico, sino que ambos objetivos permiten trabajar ambos contextos. Por lo que los contextos, recordemos, son la conversión de unidades dentro de un mismo sistema y la conversión de unidades entre sistemas. Entonces, por ejemplo, como vimos, las dos tareas del primer objetivo, una es trabaja conversión de unidades de longitud dentro del mismo sistema y la segunda trabaja conversión de unidades de longitud entre sistemas. Entonces, pues no es como que un objetivo responda a uno y el otro al otro, sino que ambos nos permiten trabajar ambos contextos fenomenológicos y ya. Y sobre la tarea 2.1, justamente nosotras reflexionando sobre lo que quisiéramos que sea la implementación de la unidad didáctica, si quisiéramos pensar en actividades o digamos tareas prácticas. Sin embargo, para este trabajo en particular, las decidimos redactarlas de tal manera que, pues como todavía no sabemos si va a ser algo escrito, si va a ser práctico, en qué contexto ya del aula de clases se va a trabajar ese tipo de tarea en particular, pues no lo planteamos como un ejercicio práctico de entrada. Puede que cuando vayamos desarrollando con mayor precisión la planeación de la unidad didáctica, pues puede que alguna de estas tareas se migre a una actividad práctica. Pero pues sí valoramos y queremos que como nuestro tema permite tanto eso, ¿no? Que los estudiantes pues hagan actividades prácticas, que midan cosas a su alrededor con diferentes herramientas y así, pues sí quisiéramos tenerlo en cuenta, entonces pues también agradecemos la pregunta. Sobre los conocimientos previos y la pregunta que nos hacían sobre conocimientos previos y capacidades que parecía que los hubiéramos redactado sobre un solo como un solo conjunto, pues no, la verdad no nos quedó muy claro. Entonces sí, de pronto después nos pudieran aclarar un poco más a qué se refieren, pero lo que discutimos hace un momento fue, me permito volver a compartir algunas cosas acá, de nuevo un minutico, aquí. Entonces, como nosotros pues lo hicimos con base en lo que encontramos en los apuntes y en los conocimientos previos, pues sí, digamos que están bastante especificados, pero sí consideramos que los conocimientos previos están redactados de tal manera que son como más generales que las capacidades. Las capacidades, por ejemplo, si el estudiante va a utilizar el planteamiento de una ecuación para resolver un problema, dice, plantea la ecuación, despeja la ecuación, de la ecuación resuelve pues saca la respuesta y comprueba la respuesta dentro de la ecuación. Sin embargo, en las capacidades previas es solamente pues plantear las ecuaciones, sabe usar una ecuación lineal, ¿sí? Eso, pues eso fue como lo que se nos ocurrió al responder esta pregunta, pero pues si no la estamos contestando como se ve y nos pudieran aclarar más, también bienvenido. Y había una última pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la relación del contexto fenomenológico, conversión de sistemas, pues de unidades dentro de sistemas, me imagino que es, con respecto al objetivo 2? Nosotras asumíamos que dentro del objetivo 2 pues, se asume la conversión de unidades de longitud que ya está en el objetivo 1. Sin embargo, recibimos la pregunta como un aporte valioso para tratar de incluir en una nueva redacción en el objetivo 2 pues más explícitamente la resolución de conversiones de unidades de longitud, ¿no? Entonces, de pronto, incluir un verbo que sea comparar distintas unidades de medida de longitud después de haber resuelto una conversión. Entonces, pues eso también lo anotamos y lo tendremos en cuenta. Eso pues sería todo. Muchas gracias.
Bueno, grupo número 2. Vamos a contestar la pregunta número 1 y es si nosotros identificamos con mayor precisión los temas previos expuestos. Evidentemente por el tiempo no colocamos todo lo que en el trabajo porque pues es bastante extenso al leerlo y también muchas diapositivas. Pero pues acá están los mismos 8 conocimientos previos, el de operaciones aritméticas con números reales. Aquí pues obviamente hicimos una ampliación de a qué nos referimos con él. Perdón. A población y muestra, tipos de datos a los que nos referimos, técnicas de muestreo, las que pretendemos tener como conocimientos previos de los estudiantes, qué tipos de medidas de tendencia central requerimos como conocimientos previos, medidas de dispersión, registro en tablas y representaciones gráficas, que pues parte de la pregunta era si habían algunas, y sí, están los histogramas, los polígonos de frecuencia, las ojivas, las barras, entre otros. Entonces, pues con eso contestamos la pregunta número 1. Ya mi compañero Esteban contesta la pregunta número 2. Para el caso de la pregunta número 2, voy a leer, no sé si puedes poner, Daniel, el primer objetivo, que dice representar por medio de Excel la variabilidad o dispersión de los valores de una muestra respecto de su media en 3 aspectos: nula, baja o alta, de acuerdo con los resultados que arroja el coeficiente de variabilidad muestral. Entonces, lo que nosotros proponemos en la tarea es que el estudiante use Excel como herramienta. Use Excel como herramienta para contestar, ¿sí? Eh, a las preguntas de la tarea, y entonces, ya sea que lo haga simbólicamente, porque pues ese es un sistema de representación que se puede trabajar en Excel, que lo haga de forma tabular, que también lo podemos hacer en Excel, o que para contestar la pregunta tenga que hacer una gráfica, una ojiva, tenga que hacer un diagrama de barras o cualquier otra gráfica estadística que sea pertinente. Le doy paso al compañero Germán. Gracias. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta que hizo Alexander, la cual es que tiene que ver el diseño de una campaña de salud con la expectativa de tipo afectivo. Bueno, para responder a ella, primero quisiéramos comentar las preguntas que planteamos en la segunda tarea, la cual habla de cuánta gaseosa consumen en promedio el grupo de estudiantes en un día, qué perjuicios a la salud se puede derivar de este promedio de consumo. La otra es qué valores se encuentran más lejos respecto a la media, en qué interpretación le da esta la información, y clasificar la dispersión de los datos en nula, baja o alta. Entonces, pues bueno, pues la idea es que a partir de los procesos que hagan los estudiantes, pues se van a poder concluir ciertas cosas. Por ejemplo, si los resultados, dependiendo a la media, si el valor es muy alto, pues digamos eso es lo que se tiene que tomar conciencia. En cuanto al consumo de gaseosas, pues ya que sabemos que eso, pues por la cantidad de azúcar es perjudicial para la salud. Ahora, ¿en qué liga esto precisamente a las capacidades de tipo afectivo? Porque lo que hicimos en esta parte fue ligarlo como, por ejemplo, con capacidades como el interés, curiosidad y empatía. Entonces, pues creemos que pues al ligar esto se tomaría como una mayor conciencia en cuanto al consumo de estas bebidas, y por eso sería esta parte con lo que ligaríamos de la parte de salud con la expectativa afectiva. ¿Listo? Siguiente grupo. Fitz. Voy a comenzar a responder la pregunta de Germán, porque no hay como contexto en, sí, a la práctica número 1 en esta tarea 2.2. Si quieres, la puedes presentar, Nico. Gracias, la tarea, segunda tarea. Sí, esta tarea atañe a que el estudiante está en la capacidad de evaluar la eficacia de métodos de análisis de funciones polinómicas. Entonces, em,
En principio tenemos un contexto para la práctica 2 que como que pone al estudiante como un biólogo y le propone que evalúe el crecimiento o decrecimiento de ciertas poblaciones. La idea es que con esta segunda práctica el estudiante entienda que la forma más fácil de modelar estas situaciones es a partir de, de métodos gráficos, ¿no? En comparación a la práctica número 1, que pues, estos proponemos unas funciones polinómicas fáciles de factorizar, fáciles de graficar a través de sistemas analíticos y algebraicos, donde pues no consideramos pertinente hablar de un contexto porque pues solamente queríamos con la práctica que el estudiante utilizara estas herramientas matemáticas eh, y de alguna forma practicarlas y ponerlas en comparación con la otra situación de la práctica 2. No lo vimos como necesario, teniendo el contexto de la práctica 2. Le paso la palabra a Nico. Listo, excelente. Entonces, bueno, primero voy por la última pregunta, que tienen toda la razón. No mencioné en qué grado se iba a llevar a cabo esta unidad didáctica. Está en el documento, pero no lo mencioné en la exposición, lo siento mucho. Es para grado 10º. Y con esto en mente, pues en grado 10º ya terminó en el colegio. Idealmente, todas estas como cositas, entre comillas, básicas o iniciales, tanto de álgebra como de graficar funciones, ya deberían estar cubiertas y nuestro tema, nuestra unidad didáctica, se podría entender como una especie de profundización en estos temas. De nuevo, entender un poquito más allá de lo que se enseña en los cursos anteriores y pues tratar de hacer conexiones, o sea, no sé, anteriormente, digamos, en octavo se presenta factorización, ¿no? Y no sé, y se presentan otras herramientas, pero descontextualizadas, y la idea es acá como recuperar un poco todas esas cosas que se han venido trabajando en bachillerato para, pues, este tema de profundización en eso, en eso. Ahora, respecto a la pregunta de si podemos llevar a cabo esto en una población tan diversa. Esa es la pregunta. O sea, de hecho, esa es una de las preguntas que más le hemos dado vuelta. Y entonces acá voy a profundizar en un poco en el contexto que no profundizo ahorita porque es que es un contexto bien complicado. Entonces, en mi colegio, por ejemplo, grado 10º tiene 680 estudiantes. ¿Listo? Que es pues, un número bastante grande. De esos estudiantes, entonces voy a destacar algunos grupos que me parecen como relevantes y, o sea, no sé qué tan representativos sean, pero sí son como bien particulares, ¿no? Entonces está en el grupo de los deportistas, que son deportistas de alto rendimiento, gente que juega fútbol profesional, está en equipos de, no sé, de tenis o de danzas o de algo así, les toca estar como viajando, y son personas que no pueden atender como un colegio normal, por eso pagan esta modalidad virtual que en verdad se llama homeschool, ¿correcto? Porque la idea es que las familias, ¿listo? Entonces, dentro de este grupo, pues están tanto los deportistas que son súper acompañados por sus familias y que sus familias están ahí apoyándolos como en cada cosa, bla, bla, como pues algunos que son como medio independientes, ¿no? Entonces, incluso ahí ya tenemos subdivisiones. También tenemos ruralidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que en vez de pagar transporte para llevar a su colegio 2 horas a una escuela en la porra, y con eso ya van, por ejemplo, de personas con discapacidades físicas, ¿no? Entonces, personas que se les dificulta estar presencialmente, como sillas de ruedas, parálisis cerebral, con algunos síndromes como de Down y ese tipo de cosas, también aparecen ahí. Por supuesto, pues el colegio tiene toda la parte PIAR, también, o sea, todos los como cositos PIAR y como los ajustes de currículo asignados a eso. Y bueno, no sé, o sea, es que yo siento que hay, o sea, de nuevo, sí, lo que decía, es un grupo muy diverso. Entonces, es una pregunta que realmente nos hemos tenido que hacer muchas veces, ¿no? Y pues esa diversidad también va no solo de los contextos, sino de las herramientas que pueden utilizar. Porque nosotros decimos que todos tienen herramientas virtuales, y más o menos sí, pero hay algunos casos que solo tienen acceso, digamos, a un celular, ¿no? Entonces, eso también es algo para tener en cuenta, que pues, súper, súper cosita. Y adicionalmente, lo otro que pasa es que nosotros tenemos dos posibilidades para ofrecer nuestra unidad didáctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi colegio tiene dos como grupos de materias. Una son las clases sincrónicas y las otras son las clases asincrónicas. ¿Listo? Es obligatorio. Pues no, es que hay muchas salvedades como en todo esto. O sea, de nuevo, esto también es muy nuevo, empezó a crearse durante la pandemia, entonces básicamente cada 2, 3 meses estamos cambiando como estructuras, entonces un poco todo es medio caótico.
Pero la idea es que, no, de esas dos clases, las obligatorias son las que son asíncronas. Dentro de estas se encuentran como todas las cosas como matemáticas y, bueno, todos esos conocimientos básicos. Pero también hay unas sincrónicas que son complemento y profundización de estas asincrónicas, ¿correcto? Entonces están esas dos posibilidades. Como por un lado, podríamos como hacer como material de videos y pues tareas que queden como asincrónicamente. Hay un equipo de calificación que se encarga de vincularse con todo eso. O sea, como que no es como que queda ahí solo en el vacío, sino que hay profesores que están retroalimentando eso por siempre, ¿no? O sea, como las respuestas de los estudiantes. Y por el otro lado está la clase sincrónica, que tiene el tema de que no es obligatoria. Entonces, no todos los estudiantes de grado décimo van a las clases sincrónicas. Por ahí, o sea, dependiendo de la clase sincrónica, irán, no sé, algunos votos. Por ejemplo, a mis clases particulares van 50, hay otros que van 100 personas, no sé, etc, etc, etc. Entonces, digamos que también está ese grupo de, digamos, profundización en matemáticas, que son personas que quieren como desarrollar más de matemáticas y dedican tiempo extra. Y bueno, y no sé, o sea, de verdad, esa pregunta que hizo Danilo, con todo este contexto que acabo de dar, es algo para seguir desarrollando, porque hay como muchas posibilidades, hay muchas cosas, hay muchas situaciones, hay muchas salvedades. Sí, entonces, no, o sea, esa pregunta es algo que sí, a nosotros también nos va a la cabeza un montón. Entonces, eso, ahí, bien. Y qué pena, esto no es responder una pregunta, pero viendo las respuestas que ustedes estaban dando, comentario relativamente, o pues para mí pertinente, Excel es una marca, ¿listo? Es como decir con el uso de ChatGPT, pero yo no diría con el uso de ChatGPT, yo no diría con el uso de Excel, yo diría con el uso de una inteligencia artificial y en el caso de Excel, con el uso de una hoja de cálculo. Porque, por ejemplo, yo Excel no lo utilizo hace 10 años, yo utilizo solamente Google Sheets, que es lo mismo, pero no es Excel, porque Excel es la marca, ¿sí? Es como decir, no sé, o sea, en vez de utilizar tenis, utilizo Nike. Es como, ¿por qué no dice tenis? Ya, es como un comentario al respecto de eso. Listo, ya. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a receso y una vez regresemos de receso, a que mejoren su propuesta. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es pasar por las 3 presentaciones y como ejemplo para todos los grupos voy a hacer referencia a cuestiones particulares de cada presentación, ¿vale? Entonces, el hecho de tener una presentación y hablar sobre esa presentación no significa que el comentario es solamente para ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces, cada grupo tiene que asumir mi comentario como algo que tienen que revisar, ¿de acuerdo? Entonces, Brian, si me colaboras, por favor, con compartir las presentaciones. Voy a hacer comentarios en el mismo orden, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y después hago unos comentarios generales para los que voy a necesitar nuevamente devolverme a un par de presentaciones. ¿Listo? Entonces, Listo, Brian, si profesor, estás por regálame ahí. un momento. Vale. Entonces, para el grupo 1. Déjeme y busco la presentación. ¿Sí la tienes fácil o que algún grupo No, no, yo nos la tengo ayude? acá, tranquilo. Sí, Solo vale. regálame un segundito. Listo. Grupo uno me dice, ¿sí? Sí, señor, por favor. Listo. Entonces, si te vas un momento pásala al contexto. Pero déjeme, estoy arreglando acá, que creo que eso, no, no sé si lo ven, Ahí estamos viendo una presentación. la Ahí, ventanita que tengo. ahí, déjalo ahí. Entonces, para todos, cada grupo, pues digamos que de una manera un poco más detallada que otro, presentó su institución, la institución en la que va a implementar. Esto es clave y va a ser siempre algo fundamental en las presentaciones, no con el mismo nivel de detalle en todas, pero pues esta obviamente es clave. ¿Por qué? Pues porque es aquí donde ustedes están diciendo este es mi punto de partida y les he insistido mucho en eso. Entonces, ¿por qué punto de partida? Porque como lo escuchamos hoy, hay una institución que es completamente diferente a cualquier otra. Y entonces lo que resulte en lo que resulte de esa unidad didáctica, pues
es para esa institución, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que en este momento digamos, este es mi punto de partida. Estos son los estudiantes para los que voy a hacer mi diseño, o para los que vamos a hacer nuestro diseño. De aquí en adelante, la idea de esta contextualización para las personas que vean su presentación y en los documentos no va a ser tan extensa, y entonces el nivel de detalle pues va a ser inferior. ¿En qué sentido? Sí es clave decir en qué institución, con qué grado, obviamente el tema, ustedes lo tienen clarísimo, pero me pareció que no fue lo suficientemente claro, por lo menos en una de las presentaciones, cuál es el tema que van a trabajar específicamente. Entonces, son como esas cuestiones clave. La institución en la que vamos a trabajar, el grado en el que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar y una línea muy cortica que resuma las características de la institución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que se cuenta con herramientas tecnológicas, eso es clave, ¿vale? Porque ya se asume pues que va a tener la unidad didáctica un componente de herramientas tecnológicas importante. Si la institución no cuenta con recursos suficientes para desarrollar cuestiones con tecnología, pues también será clave decirlo, que la institución no cuenta con suficientes recursos tecnológicos. Sí, eso es importante para, digamos, aclarar de entrada que aunque el tema se podría trabajar usando recursos tecnológicos, pues la institución no tiene y pues ya se está argumentando, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Poco a poco ustedes van a ir encontrando, perdón, la redacción para simplificar esa información. ¿Listo? Entonces, clave la caracterización. Eso nos da a todos una idea de para dónde van. Y sobre todo, nos da una idea de cómo lo haría yo si estuviera en esa institución. Y entonces los comentarios que yo pueda hacer, pues los haría con esa suposición. ¿De acuerdo? Listo. ¿Te pasas por favor a la diapositiva donde están los objetivos? Que no, aquí en este grupo no alcancé a tomar la nota. Perdóname, no, devuélvete un poco que acabo de ver algo que no comenté y lo tengo por aquí escrito. La contextualización relacionado con el, donde está un corchete por ahí con información de la institución. Ese. Esto también es clave para todos. ¿Por qué? Porque esta institución tiene un currículo particular, a diferencia de otras instituciones en las que pues hay libertad para organizar su currículo, que de hecho hay instituciones que aunque tengan un plan de área, los profesores no necesariamente lo conocen o no necesariamente acuden al plan de área para hacer su planificación. ¿Sí? Entonces, esto es clave. En esta institución tenemos este currículo y bajo esta sombrilla, pues tenemos que atender estas cuestiones. Entonces, de entrada, ya que le estamos comunicando a los demás, tenemos que apuntarle a esto. Pero ¿por qué no le apuntan a esta otra cosa? Porque tenemos este currículo. Tenemos que atender a esto. Nosotros no queremos profesores en sus instituciones que digan es que vamos a cambiar las cosas acá, porque si no el contrato del próximo año se puede ver en peligro, ¿cierto? Entonces la idea es, este es el contexto en el que estamos. Listo, ahora sí para los objetivos. Redacción de objetivos. Les dije desde el principio, ahí, gracias. Esto va a tener muchas vueltas, ¿de acuerdo? En este momento, para este grupo, esta es la mejor versión de la redacción de los objetivos. Ya veremos qué pasa con motivo de los comentarios que reciban durante esta semana. ¿Sí? Pero entonces aquí, para todos, yo creo que lo primero es entender que, ya lo he dicho antes, cuando uno escribe y termina de escribir después de un ejercicio que ha sido intenso, uno dice, ya, quedó. Pero si uno lo deja en reposo un par de días y lo vuelve a leer, se da cuenta que esto lo puedo haber dicho de esta otra manera. ¿Mm? Ahora, el decirlo de otra manera es, esto lo puedo comunicar al otro de otra manera, para ser más preciso. Ahora, cuando alguien nos lee, entonces va a hacer una interpretación de ese texto. Entonces, lo que usted quiso decir aquí, según mi interpretación, es esto. Y comenzamos con una discusión. No, yo no quise decir eso. Pero entonces se está prestando a esa interpretación. Entonces, no se preocupen por eso, que vamos a estar dándole vueltas a esto. Pero, por ejemplo, acá, entender y argumentar. Entonces, digamos que entender, sabemos que si fuera algo como una capacidad, sería muy complejo de identificarlo, ¿cierto?
pero hay dos cuestiones que son entender y argumentar, que tal vez se puedan dejar como una sola. Porque si yo soy capaz de argumentar algo, es porque lo estoy entendiendo de una manera, que eso también hay que tenerlo claro, ¿sí? Yo puedo presentar unos argumentos muy fuertes sobre una situación, desde mi punto de vista. Imagínense ustedes o recuerden ustedes situaciones de discusiones sobre un caso entre abogados. Cómo cada abogado puede sacar la misma ley y hacer una interpretación y decir, es que de acuerdo con esto, esta es la situación. Y entonces podemos proceder de esta otra manera. Y la otra persona leyendo lo mismo puede decir lo contrario. No, es que de acuerdo con eso, también podemos hacer la interpretación de tal cuestión. Entonces, en la medida en que vayamos puliendo un poquito las ideas de qué es lo que quiero transmitirle a mi lector, qué es lo que quiero hacer, pues esto va a tener un poco de vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos con eso. Pasas por favor a la siguiente, que hay una tarea prototípica que quiero mirar. Hay otra, sigue. Aquí para un momento. En la anterior diapositiva. Ahí, espérame, que aquí es que apunté algo de la tarea que no tiene pregunta, creo que es esta, pero sugiere una manera para que... Ya, listo. Usualmente las preguntas son muy explícitas en las tareas, ¿sí? Entonces, aquí no vi la pregunta, pero sí está la frase de sugiere una manera para que Kaori sepa el largo de su salón en metros e indica cuál de las dos maneras es más precisa. Listo. No es pregunta, sí es un requerimiento. Y como les dije antes de ir al receso, vamos a hablar un poco de las tareas y específicamente en términos de los requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecho acá porque aunque no tiene la tarea, perdón, aunque no tiene la pregunta de esta tarea, sí es una tarea en el sentido en que estamos esperando que ustedes las construyan porque sí tiene un requerimiento para el estudiante. O sea, le estamos pidiendo algo concreto al estudiante. ¿Qué le estamos pidiendo? Que sugiera una manera para que esta persona sepa el largo de su salón en este contexto. Ya miramos el tema de los contextos. Listo, eso es lo que quería ver. ¿Me colaboras con la presentación del grupo 2, por favor? Sí, señor, regáleme un momento que... Listo. No te afanes. Vamos a ir Ah, no, ese es el 3. a la Ah, no, ese es el diapositiva. grupo 2, sí, sí. Grupo 2, sí. A la diapositiva número 13. Bueno, aquí ya hicieron los comentarios sobre el Excel. Me parece un comentario apropiado. Yo lo he apuntado acá. Un Excel. Entonces, hojas de cálculo. Es posible que en algún momento no se tenga hasta la licencia y entonces pues se pueden acudir a otras hojas de cálculo. Y ahora pues de las hojas de cálculo que conozco pues todas tienen las fórmulas digamos como básicas, aunque son una cantidad de fórmulas muy complejas, pero digamos las fórmulas básicas en el sentido en que es el paquete completo. Entonces eso está bien. Muéstrame por favor. Perdóname, entonces apunté mal el número. La anterior, donde está un objetivo. El anterior. Ese. Me pareció muy interesante la manera como este grupo le cuenta a los demás cómo construyó el objetivo. ¿Sí? Esto me parece muy interesante. Todos leemos los apuntes, estamos entendiendo más o menos el tema, pues porque lo mostraron aquí en sus presentaciones, pero me parece interesante cómo este grupo hace explícito, digamos, como los apartados del objetivo. Pero cuidado, porque hay cuestiones acá que se pueden generalizar y son particulares. ¿Listo? Entonces, algo muy sencillo, yo creo que lo he apuntado acá con lo de capacidad. Sí. Medir puede ser una capacidad, o mejor dicho, es una capacidad, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con que en el objetivo solamente se piense en que hagan eso, o sea, con que solo midan. El objetivo tiene que ser más general. Entonces, de acuerdo con que quieren centrarse en que midan la dispersión. Pero entonces,
que no se quede solamente con la idea de que es medir la dispersión, porque ese es un procedimiento muy concreto. ¿Qué va a pasar cuando tengan esa medida? ¿Qué decisión van a tomar? ¿O por qué es importante esa información? ¿Para qué les sirve esa información? ¿Listo? Lo de interpretar el valor de la desviación estándar mediante argumentos susceptibles de ser representados de manera simbólica que midan la dispersión de un conjunto muestral de datos al compararlos con la media. Esto hay que leerlo un par de veces para decir, ah, ya sé lo que quieren hacer. Pero digamos que es como coherente lo que se está diciendo ahí. Pero entonces, ojo con eso. Alusión al tema central de la dispersión. Entonces, se están centrando en el tema sistema de representación de manera simbólica. De manera simbólica es un término técnico, ¿sí? Y yo les dije en el módulo de inducción, en la sesión de inducción, perdón, que este texto lo van a leer los estudiantes. Y la idea es que podemos decir de manera simbólica, digamos que algo simbólico en un lenguaje cotidiano se puede entender como pues son símbolos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente piensen en el contexto con el que van a trabajar, si es representado de manera simbólica suficiente para que los estudiantes tengan la idea de qué es lo que van a hacer. A mí en principio me parece que sí, pero para todos los grupos tengan en cuenta cuáles son los términos técnicos que están incluyendo en su redacción del objetivo. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Siguiente, ahora sí, la número 13, a ver si ahora sí es. Sí. Entonces, con la número 13, entonces es el siguiente comentario. Hay unas recomendaciones y es acá, sí. ¿Qué propósito tienen las recomendaciones? Entonces no le pido al grupo que me responda, pero sí que lo piense un momento. Entonces, mientras lo van pensando, les voy recordando que es una tarea prototípica. Como lo hablamos en la sesión de inducción y como lo describimos en el documento de los apuntes, una tarea prototípica, digamos que técnicamente es una tarea de evaluación. ¿Sí? Entonces, en el contexto de una evaluación, ¿qué sentido tiene o qué propósito tiene recomendarle a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer para resolver la evaluación? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a hacer una evaluación sobre este tema, yo lo que espero es que el estudiante, por ejemplo, voy a leer el segundo punto que es el que está en la mitad. Yo lo que espero es que el estudiante esté en capacidad de calcular la varianza de la desviación estándar. Porque lo que yo espero es que el estudiante, después de haber estudiado este tema, sepa que para responder a la pregunta de para qué valores se encuentran más lejos con respecto a la media, etcétera, el calcular la varianza y la desviación estándar sirvan de algo. O sea, que use esas matemáticas como herramienta para solucionar este problema. ¿Sí? Entonces, si en la evaluación de entrada yo le digo al estudiante qué es lo que debería hacer o por dónde debe abordar el problema, pues no lo estoy evaluando a él. Lo que estoy haciendo es evaluar la memoria del estudiante en términos de, ¿recuerdas lo que hicimos cuando? Eso es lo que quiero que hagas. Y lo que yo voy a esperar es que el estudiante recuerde cómo se hace eso. Y no voy a evaluar la capacidad que tiene para identificar que en esa situación, esas matemáticas son la herramienta para resolverlo. ¿De acuerdo? Esta tarea, si le damos un poquito la vuelta, es una tarea de aprendizaje. No del todo, eso lo vamos a ver en el cuarto módulo, pero ya les explico por qué. Porque en las tareas de aprendizaje no les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, pero las tareas deben llevar al estudiante a tomar esto como una opción, porque lo que queremos es que establezca unas conexiones entre el conocimiento previo que tiene y la situación que lo pone como en un jaque ahí, un conflicto cognitivo de ¿y ahora qué hago? Entonces, en las tareas de aprendizaje sí vamos a usar un poquito esta idea de recomendación, pero es en otro sentido y, digamos, descrito de otra forma. Entonces, es allá cuando queremos que el estudiante aprenda, donde tiene un poco más de sentido intentar como empujar al estudiante a que haga algunas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto. Segundo, una tarea, como lo vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior, tiene un requerimiento. ¿De acuerdo? Uno. Una sola pregunta, una sola cosa le pedimos al estudiante.
esa única cosa que le pedimos al estudiante es una tarea. O sea, un requerimiento bien construido es básicamente una tarea. ¿Por qué? Porque cuando le hacemos una pregunta al estudiante sobre la situación y le pedimos que responda algo, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al estudiante, usted tiene esta información de partida, necesitamos que haga esto. ¿Cómo lo va a hacer? Usted lo va a decidir. Y tiene que darnos un resultado. Entonces, tiene una información de partida, tiene que realizar unos procedimientos, unos análisis, unas cosas por allá, y luego va a responder. Y cuando responda a esa cuestión, va a tener que antes decir, ¿tiene sentido? ¿Estoy respondiendo lo que me están preguntando? ¿Esto está en el mismo contexto de esto de acá? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí está el proceso completo de la solución de problemas. Muy simplificado, claro. Pero esa es una tarea. Cuando vi esta diapositiva, o cuando ahora ustedes ven esta diapositiva, pregunta, ¿cuántos requerimientos hay para el estudiante? Cada requerimiento es una tarea. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. Voy a hacer una pregunta que seguramente ya está surgiendo, que se responde en los documentos, la voy a responder de una vez. ¿Puedo tener un solo contexto, una sola situación y a partir de ese contexto o esa situación hacer varias tareas? Respuesta, sí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo podría decir, en este contexto, en la situación que el grupo describe, pues con esa situación, el grupo construyó, voy a irme por los numerales nomás, 3 tareas. Y cada tarea es independiente. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a hacer suposiciones. Porque cada tarea le va a solicitar al estudiante una cuestión diferente que está relacionada con un sistema de representación diferente o con cualquier cosa diferente del tema. Entonces, este grupo, con una situación, logró abordar 3 cuestiones que son clave para el estudio de su tema. ¿De acuerdo? Ya después, leyendo con más detalle el documento y leyendo la tarea, pues ya veremos si efectivamente es una tarea o si es lo que no deberíamos hacer ni en las tareas de evaluación ni en las tareas de aprendizaje, es llevar al estudiante paso a paso a que resuelva lo que tiene que resolver para poder responder lo que le estamos preguntando. ¿Sí? Eso no es ese no es el propósito. ¿De acuerdo? El propósito es que un requerimiento tenga la información inicial, que haga todo el recorrido de evaluación, de formulación, de evaluación, perdón, de formulación, de emplear, de evaluación y interpretación. Si hace todo ese proceso, esa es una tarea. No sería una tarea, calcula la media. Segundo, ahora compara el resultado de la media con esta otra cuestión. No, porque ese ya no es un requerimiento completo. Sí, es un procedimiento específico. Entonces, compara el resultado de la media con este valor. ¿De ahí qué se hace? Ya le están diciendo todo. Simplemente se fijan en una cuestión, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Y no estoy seguro, creo que ya me lo pasé, pero este tema de nula, baja o alta, espérenme a ver, objetivo, sí. En el objetivo 1, Brian, perdóname, te devuelves un poco, que me salté algo. Creo que es el primer objetivo, ahí. Bueno, aquí el comentario que voy a hacer acá me surgió porque vi 3 aspectos que en principio me parecen un poco ambiciosos. Ya después con el contexto y ya con los argumentos que ustedes presenten, es posible que cambie de opinión, pero en principio, representar por medio de Excel la variabilidad o dispersión de los valores de una muestra respecto a su media en 3 aspectos, nula, baja o alta. Son 3 aspectos. O sea que en principio son 3 cuestiones que deberían implicar, digamos, razonamientos diferentes, ¿sí? Porque tengo que pensarlo o verlo de una manera para decir, esto es nulo. O sea, voy a clasificarlo. Esto es nulo, esto es bajo y esto es alto. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para que el grupo lo piense. ¿Se puede hacer eso como un solo objetivo? Es decir, ¿cuántas tareas prototípicas necesitaron para poder, digamos, tener este objetivo o caracterizar este objetivo? Y piensen luego
que si fueron 2 tareas prototípicas para que el estudiante pueda hacer este tipo de cuestión de, ¿dónde está otra vez? Me perdí. La variabilidad de dispersión de las variables respecto a su medida en 3 aspectos, nula, baja o alta. Si estos aspectos requerirán la misma sesión de clases separadas para que se entienda qué significa nulo, qué significa bajo, qué significa alto, ¿sí? Entonces, la complejidad de eso es lo que al final va a decir, no, y ustedes lo van a poder argumentar, ¿no? Con una sesión de clases más, con una tarea de aprendizaje vamos a poder abordar esto, porque realmente con los conocimientos previos que tienen los estudiantes y con las tareas que nosotros tenemos pensadas, pues lo podemos abordar en una clase. Listo. Pero tienen que decir como argumento por qué, ¿de acuerdo? Entonces, esto para todos los grupos. ¿Por qué hablo de esta complejidad y de, a primera vista, algo que puede ser 3 aspectos y que puede ser algo complejo? Entonces, porque si el objetivo tiene una complejidad muy grande, pues eso va a requerir más tareas de aprendizaje. Más tareas de aprendizaje va a implicar más sesiones. Y recuerden que estamos pensando 3 o 4 sesiones de clase, en principio, para las tareas de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, con leer el objetivo ya podemos decir, uy, esto se nos está saliendo un poco de control. Entonces, ¿cómo lo controlamos? O, aunque parezca que se está saliendo de control, no hay problema. Lo tenemos controlado. ¿Listo? Pero es simplemente que ustedes estén tranquilos con eso. Cuando yo lea sus trabajos, pues los argumentos que planteen, espero me transmitan esa tranquilidad. ¿Sí? Listo. Y si veo que la cuestión se está saliendo de control, pues haré todo lo posible por mostrarles cómo yo estoy viendo las cosas. Pero si el grupo toma la decisión de estamos bien, está todo bajo control, perfecto. ¿De acuerdo? No voy a entrar ahí a decirles, no, pero es que sí están fuera de control. No, o sea, ustedes dicen, lo tenemos controlado, les voy a creer, lo tienen controlado. Y espero no encontrármelos en la sesión de la 8.4 diciéndome, y esto que pensábamos que estaba controlado se salió de control. Listo. Vale. La diapositiva creo que es la 16, no estoy seguro, Brian. Sigues por favor hacia adelante un poquito. Sí, la anterior, entonces es la 15. Desde acá. Entonces, secuencias de capacidades. Aquí me parece bien que se hayan adelantado un poco a la cuestión de configurar las secuencias de capacidades. Y digamos que si lo hicieron es porque están comprendiendo la idea de secuencia de capacidades. Sin embargo, les recomiendo que revisen algunas capacidades porque es posible que esas capacidades sean procedimientos un poco complejos para los estudiantes cuando aborden el tema. Con esto lo que quiero decir es, cada capacidad es un procedimiento, digamos, concreto, ¿sí? Que en un procedimiento más complejo van a ser pedacitos de la secuencia de capacidades. Entonces, secuencia de capacidades 1, recolecta los datos. Entonces, ¿cómo me imagino que construyeron la secuencia de capacidades según lo que agregaron acá? Y voy a decir qué es lo que hace un estudiante cuando hace esta tarea para poder recolectar los datos. Entonces, las capacidades tienen que describir el paso a paso de ese proceso de recolectar datos. ¿Sí? Entonces, el estudiante tiene la tarea y lo primero que va a hacer es identificar y listar los valores de la población. Ese sería el primer paso chiquito que tendría que hacer. El siguiente paso constata que los datos recolectados sean cuantitativos. El tercer paso organiza la información en tablas. Y ahí se terminó la secuencia. Recolectar los datos. Repito, vuelvo a hacer la descripción. Yo soy el estudiante, tengo mi hoja encima de mi escritorio, tengo la tarea y voy a recolectar los datos. Entonces identifico y listo los valores de la población, constato que los datos recolectados sean cuantitativos, organizo la información en tablas. Eso es recolectar los datos. Entonces, en mi opinión, me suena más secuencia de capacidades, organizar organizar la información en tablas. ¿Por qué? Porque la tabla tiene unas reglas de uso.
Y dependiendo qué tabla sea, pues en principio es una tabla muy sencilla porque es para organizar la información, pues los estudiantes deberían hacer lo anterior, o sea, deberían poder identificar cuáles son los valores que yo puedo agregar en esta tabla. Y si yo sé cuáles son los valores que puedo agregar en esta tabla, pues estoy identificando términos cuantitativos, ¿sí? Es para que lo piensen simplemente. No les estoy diciendo, no les estoy corrigiendo, mejor dicho. ¿De acuerdo? Simplemente les digo, tienen que ver el nivel de complejidad de cada capacidad, si ese nivel de complejidad es lo suficientemente pequeño para convertirse en un paso de ese paso a paso que sí me va a configurar la secuencia de capacidades. ¿De acuerdo? Listo. Y el otro está, elabora, no se olviden de los artículos cuando escriban, elabora la tabla de frecuencias para los datos simples. Elabora la tabla de frecuencia para datos simples. Organiza los datos en forma ascendente o descendente, identifica los valores o clase, cuenta las frecuencias absolutas, divide las frecuencias entre el total de datos, suma progresivamente las frecuencias absolutas. Eso es elaborar la tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, ese paso a paso es lo que debe configurar esa secuencia grande. Al final, entonces, en cambio de decir organiza los datos, identifica valores, cuenta frecuencias, divide frecuencias, suma progresivamente, vamos a hacer referencia a elabora la tabla de frecuencias. ¿Listo? Listo. Por ahora estamos en capacidades. ¿Vale? Entonces, listo. Bien. ¿Esto qué es? 17. Diapositiva 17, creo, Brian, por favor. Entonces no es. Momento. No. Aquí era la que estaba pensando que era la anterior. No, perdóname, Brian. Puse aquí 17 más como aproximación hacia cerca de qué diapositiva estaba esta nota que acabo de hacer. Listo, grupo número 3, por favor. Avanzas un poquito, por favor. Ahí, perdóname, esa. Entonces, la cantidad de texto o la manera como se le van a presentar las tareas a los estudiantes también es una cuestión importante. ¿Listo? Está bien el contexto, digamos, pues quiero decir que cómo organizan toda la situación para que esto tenga o trate de tener un poco de sentido, pero es muchísima información. ¿De acuerdo? Si esta información o esta cantidad de información está bien para esos estudiantes, listo. Pero teniendo en cuenta las condiciones que nos describieron de la población con la que van a trabajar, eh, pues ahí entraría un poco también en el pánico en el que Nicolás nos ha contado que han entrado, porque yo diría, ¿será que todos los estudiantes van a poder leer esto sin cansarse después del primer párrafo y no entender? ¿Sí? ¿Será que este deportista de alto rendimiento que acaba de llegar de su entreno va a tener la paciencia para leerse todo esto y después responder todas las cuestiones? ¿O esta persona que está próximo a tener que irse para su entreno le va a dedicar el suficiente tiempo para estas cuestiones? ¿Listo? Entonces, simplemente para que siempre piensen en el contexto que ustedes tienen. Siempre es clave. Estas personas no van a tener mucho tiempo, entonces la información tiene que ser muy concreta. ¿Pueden servir imágenes acá? Sí. ¿Puedo usar dibujos acá que tengan la información? Sí. Si la información es relevante para poder evitarle a esta gente leerse todo esto, ¿podemos usar imágenes? Sí lo pueden hacer. ¿Sí? Observa la siguiente imagen. Pues se observa la siguiente imagen. Pero en la imagen tiene que estar la información. ¿Sí? Entonces, primer vehículo, segundo vehículo, tercer vehículo, cuarto vehículo, ¿qué características están descritas y qué de esas características podrían estar en una imagen, si fuera el caso? ¿De acuerdo? O en una tabla. ¿Sí? También sería clave una tabla. Entonces, separamos esto en una tabla, filas, columnas, cada fila es un vehículo, características en columnas, ustedes pueden organizar esta información
y entonces también sería de más fácil lectura si es el caso, ¿de acuerdo? Para que lo piensen. Igual, comentario para todos. ¿Cómo le vamos a presentar las tareas a nuestros estudiantes? Si yo sé que mis estudiantes tienen dificultades de concentración, pues complicado. ¿De acuerdo? Miren, yo veo viable en una situación en la que los estudiantes tengan algún tipo de dificultad para la lectura, que el profesor, aunque tenga la formulación de la tarea, diga, mis estudiantes tienen estas características, yo les voy a leer la tarea. ¿Listo? ¿Por qué les va a leer la tarea? Porque tienen esas características. Pues oblíguelos a leer. Pues no. ¿Sí ven? Entonces, por eso es para esas personas en particular que estamos haciendo el diseño. Entonces, bueno, eso por un lado. Listo. Siguiente diapositiva. Después todos vamos a hacer, bueno, no todos, aquí seguramente quien comente el grupo va a hacer la tarea y va a poder aportar un poquito más a esto. ¿Qué ven en esta diapositiva? Si es una tarea, ¿qué pasa? Igual, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de información allá arriba y luego vienen los requerimientos. Si pudieras elegir un intervalo, entonces, ¿qué intervalo seleccionarías? Supón que tal cuestión, imagina que tal cuestión, ¿qué intervalo de tiempo? Entonces, fíjense que cada una de estas cuestiones es un requerimiento, tendría que ver el grupo, o si están llevando paso a paso al estudiante en la solución de la tarea, o si son tareas diferentes. Ninguna de las dos cuestiones está bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No porque yo lo esté diciendo o porque la maestría digamos, no, es que el propósito de estas cuestiones, de estas tareas de evaluación es darle la oportunidad al estudiante que ponga en juego su conocimiento. ¿Sí? El propósito no es demostrar que ustedes son buenos profesores porque ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Es cómo yo voy a ayudar a mi estudiante con esta oportunidad para que él haga esas conexiones que yo quiero que haga y aprenda a solucionar este tipo de problemas sin que yo le dé la receta. Porque para eso no necesitan hacer una maestría. ¿Vale? Entonces, analicen nuevamente la tarea y vean qué vuelta le podrían dar para que en cambio de 3 preguntas, por ejemplo, pudieran hacer una, porque es una tarea de evaluación. ¿De acuerdo? Y esperen un momento porque creo que de aquí salió uno de los comentarios generales. Ya, entonces aquí, perdón, estoy leyendo aquí mis apuntes. Grupo número 3. Ya, lo de las ecuaciones, es que aquí me llamó la atención algo, pero voy a leer un momento para ubicarlo otra vez. También te da las ecuaciones exactas que determinan estos comportamientos. Y voy a adelantarme, te quedas ahí por favor, Brian, con esta diapositiva, pero voy a adelantarme un poco a un comentario general. Los contextos de las tareas. Entonces, podemos pensar en contextos matemáticos exclusivamente, o sea, cuestiones que no tengan una situación muy elaborada, sino que vayamos al grano y preguntemos por algo matemático. Respuesta, sí. ¿Listo? Pero no todas las tareas. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que los estudiantes resuelvan problemas. Y es posible que en algún momento una tarea de evaluación quiera evaluar algo complejo de las matemáticas. Pues, ¿para qué me voy a poner a inventarme una situación y llenarla de adornos si al final lo que le voy a decir al estudiante es evalúe esa función? ¿Sí? Si ese es el propósito, no maquillemos cosas porque eso no va a tener ningún sentido. Entonces, si el tema es en un contexto matemático, pues entonces no nos complicamos. Decimos, esta tarea está en un contexto matemático. Nos interesa, no sé, voy a inventarme algo, nos interesa que el estudiante nos diga cuáles son los valores que están en un intervalo, en una función por partes. ¿Qué situación me puedo inventar para que salga una función por partes y el estudiante me diga cuáles son los intervalos? Pues yo lo veo un poco complicado, ¿sí? Entonces, eso es matemático, o sea, es un procedimiento, pero si yo digo, este procedimiento es clave para mí y es lo que yo quiero evaluar, pues es matemático. ¿Qué otras tareas estarán alrededor? Pues tareas que tengan que ver con intervalos, porque la función por partes en últimas es
la misma función con diferente dominio, pues lo que yo puedo hacer es una tarea con un dominio y trabajar sobre eso y después cuando le diga al estudiante esto es por partes, pues él va a entender que lo mismo que hizo allá, solamente que tiene que hacerlo para tres dominios diferentes. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, si es un contexto matemático, pues es un contexto matemático y ya está. Si les vamos a dar una ecuación para que el estudiante, creo que esto fue un ejemplo del que hablé en la sesión de inducción, me parece. Si yo le digo al estudiante que evalúe un término o que evalúe un valor en la función, ¿eso es una evaluación? Yo puedo decir sí, pero ¿en qué contexto? O puede ser un procedimiento rutinario. ¿En qué contexto? ¿Sí? Entonces, la misma tarea puede ser una tarea de aprendizaje para unos y una tarea de evaluación para otros. La misma capacidad puede ser un conocimiento previo para unos y una capacidad compleja para otros. ¿Depende de qué? Del estudiante. Ya vamos ahora a hablar de la diferencia entre capacidades y conocimientos previos. Entonces, para el grupo, para que revisen nuevamente esto y pueda darle un poco la vuelta, seguramente los comentarios que van a recibir les van a ayudar a concretar un poco más esto. Y entonces, grupo número 3, esta diapositiva es la 6. Bueno, paso a paso, la idea es que no sea un paso a paso. Hay más de una tarea, digamos, así a primera vista. Pasas por favor las diapositivas. Puse aquí algo de conocimientos previos, capacidades. Pasas. Otra vez, otra, perdón, otra. Acá. Eh, aquí, aquí fue, sí, aquí Nicolás, creo que pasaste muy rápido por esto. Entonces me surgió, creo que la misma duda que alguien planteó, no estoy seguro si fue este grupo, de como las diferencias entre capacidades y, y conocimientos previos. Tú planteaste la pregunta, bueno, aquí entonces pasaste muy rápido y de una vez una recomendación. Si tienen una tabla con 15 filas de información, no tienen que presentar toda la tabla con las 15 filas de información en esta presentación. Seleccionen cuestiones que ustedes digan, esto es clave. Si hay 5 conocimientos previos que ustedes quieren mostrar acá, como estos son súper claves, o sea, sin estos 5, esto se va a complicar. Los otros los podríamos manejar, pero estos son súper claves. Entonces, presentan solo esos 5, pueden leer esos 5 y no presentar, o de hecho, que no pasen 2 de las 2 cosas que pasaron hoy. Que tengan una tabla con 15 cosas y que lean las 15 cosas, o que tengan una tabla con 15 cosas y dure medio segundo en pantalla. ¿Sí? Porque en las dos situaciones, pues el espectador queda como, uy, esperen, ¿y entonces y esto qué va? ¿Y para dónde vamos? Y me está leyendo lo que yo ya estoy viendo. Entonces, ¿qué me está explicando? ¿Vale? Entonces, si ustedes más bien seleccionan un par de capacidades y dicen por qué consideraron eso capacidades, pues eso va a ilustrar más. Y van a decir, esto es clave para nosotros, porque esto está asociado con esto y entonces lo que queremos hacer es ta, ta, ta. O sea, ustedes van planteando esas relaciones. Si presenten la información así tal cual, ustedes podrían no hablar y dejar que las personas lean la información. ¿Sí? Que sería algo como, y aquí les mostramos el listado de capacidades, de conocimientos previos. Musiquita de ascensor, tan, 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 tan. Listo, leyeron. Siguiente, pácates. ¿Sí? Entonces, aprovechen para explicar. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. ¿Me ayudas? Listo. Entonces, fíjense acá. Lo mismo. No les estoy diciendo que no puedan sacar imágenes de su trabajo. O sea, yo lo hice. ¿Por qué? Porque después de 2 semanas de estar dándole a esto, que tenga que ponerme a hacer otra tablita para la presentación, no, espéreme, yo le tomo aquí un pantallazo a esto y lo pego, ¿sí? Que no me voy a poner a dejar solamente 5. Listo. Resalten 3. O sea, resalten lo que quieran mostrar, ¿de acuerdo? O sea, yo sé que esto lleva mucho tiempo, entonces no pasa nada, está bien, entiendo. Esta tabla ya nos tardamos 8 horas de trabajo haciendo esta tabla y ahora tenemos que hacer otra sacando de aquí. Listo, no hay lío. Recorten entonces o pongan la tabla, pero resalten lo que ustedes quieren resaltar. Que no quieren animar la presentación porque están cansados y para ponerme a animar presentaciones no pasa nada. En la misma diapositiva, métanlas en un rectangulito y ya está. ¿Vale? Listo. Siguiente.
Y creo que es la diapositiva. Ah, bueno, esperen, aquí me perdí otra vez. No, esta no la vi. Aquí seguramente estaba escribiendo porque esta no me acuerdo de haberla visto. No estoy seguro. Qué ¿Pasas, pena, por es favor? que, o sea, esa quedó mal copiada acá en la que subí, qué pena. O sea, de la que yo mostré es estas mismas capacidades, pero ese comportamiento final se coló ahí o sea, ese comportamiento final, bueno, no sé, hay como una columna colada ahí, qué pena, lo Vale, siento. no, no te preocupes, no te preocupes. Listo, seguimos. ¿Sigues con la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Creo que es, espérame porque ya ejecuta procedimientos. En algún lugar vi ejecuta procedimientos, pero no, no sé. Perdón, aquí me tengo que saltar porque no, ya no, como no vi la diapositiva cuando estaba escribiendo, ya no sé exactamente para dónde va este comentario. Eh, em, Pues de pronto lo que dijo Nicolás, que la que presentó difiere de esta, porque entonces de pronto lo sí, que... seguramente. Listo. Entonces, dejemos aquí un momento esta tabla para un comentario que está enlazado con uno de los generales. Lo dije en la sesión de inducción. Cuando ustedes redacten capacidades, tengan la redacción completa de la capacidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tipo de presentación va a hacer que ustedes dupliquen trabajos y esfuerzos. Porque si ustedes, suponiendo que tenían el listado de capacidades bien redactado, o sea, completo, la frase completa de la capacidad, pues se metieron en un trabajo tenaz de separar los textos para poder hacer esta tabla, ¿sí? Y caso contrario, si lo que hicieron primero fue construir esta tabla, pues se van a meter ahora en el trabajo de sacar cada capacidad y redactarla completa en una sola frase. ¿Por qué la van a redactar completa en una sola frase? Porque en los módulos que van a seguir, incluido el módulo 4, van a necesitar la frase de la capacidad, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil para ustedes trabajar sobre filas, que seguramente alguna fila se va a eliminar, que meterse en una tabla a intentar eliminar una fila, o perdón, una celda. Y entonces, no sé si les ha tocado meterse con tablas que de pronto han quedado mal hechas y cuando quieren eliminar una celda, se destruyó la tabla. ¿Vale? Entonces es simplificar y que ustedes tengan claro la redacción porque esto va a ser o tiene que ser observable. Entonces, generalidades se pueden interpretar acá. Justifica los procedimientos, signo del coeficiente principal. ¿Qué significa eso? Justifica los procedimientos, signo del coeficiente principal. Imagínense ustedes qué está haciendo el estudiante para que yo diga, lo estoy viendo, aquí lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, la redacción completa les va a facilitar mucho el trabajo. Y cuando estén ustedes calificando las tareas de los estudiantes o haciendo la evaluación, van a poder decir, mire, aquí está la justificación de dónde salió esto. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que siempre vamos con cosas observables de los estudiantes, ¿vale? Entonces aquí, pues seguramente, como todos, vamos a tener que pasar varias veces por estas redacciones y poco a poco construir los listados. Listo. Entonces, ahora sí. em, Comentarios en general para todos. Primero, no es necesario hacer explícitos los términos, las palabras, em, como por ejemplo los contextos fenomenológicos, pero sí es necesario que en el documento se argumente si está contenido o no y por qué. ¿Listo? Me explico. Un objetivo que tiene que atender al tema matemático, a algo fenomenológico, alguna estructura de lo que ustedes encontraron en su módulo de contenido. No se trata de coger todos esos términos y tratar de armar una frase que tenga los términos, ¿sí? Porque eso ya es forzado, ¿de acuerdo? Lo que sí se busca es que en la frase del objetivo se pueda identificar esa información. Ahora, ¿quién va a poder identificar esa información de una manera más clara? Sus lectores. ¿Sí? Porque conocen su trabajo. Y ustedes no van a tener que explicar los objetivos todo el tiempo. La idea es que el objetivo sea lo suficientemente claro como para tener una idea de hacia dónde van a ir. Que un colega de su colegio cuando lea el objetivo que les pregunten, ¿y usted qué está haciendo? No, yo estoy diseñando una unidad didáctica y este es uno de mis objetivos. Que su colega cuando lea el objetivo, entonces entienda el tema
entienda qué es lo que está buscando que haga el estudiante y pues el propósito completo, ¿vale? Pero si ustedes le meten mucho término técnico al objetivo, pues las primeras preguntas que les van a hacer sus colegas es, ¿y qué significa esto? ¿Cómo así que en el campo fenomenológico de la variación de no sé qué? ¿Qué es eso? ¿Y por qué van a preguntar por eso? Porque no es un término que se use para referirse usualmente a textos de objetivos, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso. En la medida en que vayamos trabajando en la redacción, les aseguro que va a pasar muy rápido y bien, o sea, con rápido quiero decir bien, ¿de acuerdo? O sea, no van a tener que explicar el objetivo, porque eso no es lo que se quiere. Entonces, aunque no esté de manera explícita en el objetivo algo, por ejemplo, un proceso, entonces yo me estoy imaginando formular. Entonces, el objetivo no tiene que arrancar con formula, no, porque si yo me devuelvo al tema de solución de problemas, yo ya sé que en el esquema de solución de problemas está formular, está emplear, está evaluar e interpretar. Entonces, si en el contexto de ese objetivo yo estoy hablando de resolución de problemas, ahí están metidos los tres procesos. Entonces no tengo que ponerlos explícitos. Por el contrario, si mi interés sí es dejar explícito algún proceso o un par de procesos, pues tendría que ver cómo hago la redacción para que se entienda que no hay que formular porque este contexto es matemático, entonces ya le estoy dando la formulación al estudiante. O sea, yo ya le estoy diciendo cuál es el esquema matemático para solucionar el problema. Lo que a mí me interesa es que el estudiante sea capaz de usar las matemáticas ya como ya se las planteé en la formulación y que llegue al resultado. ¿Es posible? Sí. ¿De acuerdo? ¿Es el ideal? No. ¿Pero posible? Sí. Depende de qué es lo que ustedes quieren hacer. ¿De acuerdo? Ahora sí, diferencia entre capacidad, conocimientos previos y capacidades. Entonces, técnicamente representan lo mismo. ¿De acuerdo? Explícitamente se describen diferente y se escriben diferente. Ya voy a entrar un poquito en detalle en eso. ¿De qué depende? De la complejidad del procedimiento. Y ustedes en las preguntas y respuestas de hoy abordaron un poco esa idea. Entonces, ¿por qué? Porque si el conocimiento previo es, por ejemplo, para mi tema en grado décimo, un conocimiento previo es que los estudiantes usen voy a decir algo muy rápido, usen el plano cartesiano para graficar funciones. Entonces, si yo digo el conocimiento previo es graficar funciones en el plano cartesiano, graficar funciones en GeoGebra, graficar funciones hasta de tercer grado, ¿sí? Pues si yo lo veo y no sé de qué estudiante me están hablando, digo, pues con un estudiante que sea capaz de usar GeoGebra para graficar funciones de hasta tercer grado, pues ¿de quién me está hablando? ¿Sí? Porque yo lo puedo ver muy complejo. Pero si les digo es que es para los estudiantes de grado décimo. Ah, no, pues ellos ya lo saben hacer. ¿Sí? Pero si me voy a grado sexto y describo capacidad graficar funciones en GeoGebra de hasta tercer grado, pues eso es demasiado complejo para un estudiante de esos. Entonces, ya no me sirve esa redacción para hablar de una capacidad ni de un conocimiento previo. Tengo que pensar en la complejidad del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si un conocimiento previo parece algo muy general, tengo que ver el contexto en el que está para decir, ya entendí. El estudiante debe ser capaz de hacer eso. Que eso implique muchas cosas, de acuerdo, pero es que el estudiante está en décimo. ¿Dónde están esas muchas cosas? Noveno, octavo, séptimo, sexto, quinto, etcétera. ¿Vale? Entonces ya es un conocimiento que el estudiante tiene y que es una tarea rutinaria. O sea, yo ya voy a saber, si yo digo que el conocimiento previo es ese, yo ya voy a saber que el estudiante sabe manejar GeoGebra, que ha graficado muchas veces funciones diferentes y que ha hecho gráficas de funciones de hasta tercer grado. Esa es la tarea rutinaria para él, señor. Espérate, el micrófono. Nosotros, el grupo 2, durante nuestras charlas, tuvimos un pequeño inconveniente porque nosotros escogimos desviación estándar muestral y entonces hay que escoger, el estudiante tiene que saber determinar el tamaño de una muestra.
¿cierto? Entonces, la pregunta era si lo dejábamos como capacidad, entonces saber calcular el tamaño de una muestra implica otras cosas que a lo mejor en décimo, pues tal vez no se hayan visto. Y entramos en ese debate. Sí, pues. Es que con lo que acaba de decir Esteban, se me ocurre algo. Digamos que una capacidad previa puede ser, es decir, esto lo estamos pensando para las 4 sesiones que estamos pensando para nuestra idea didáctica. La prototípica es la de examen. Sí, la de examen, sí, sí, sí. Pero digamos en términos de las capacidades que se desarrollan son en esas 4 sesiones y demás. En cambio, eso puede entrar como conocimiento previo por más que se haya visto en décimo antes. Es decir, yo empiezo en décimo mi unidad de estadística y probabilidad. Empiezo con eso. Entonces, enseñarles a calcular eso que acaba de decir Esteban. Eso implica una cantidad de capacidades que después se van a convertir en rutinas para los estudiantes. Y entonces, en esta unidad específica, yo ya lo puedo tener como conocimiento previo. Que lo aprendieron hace 2 semanas y no hace un año, pues no importa. Pero, pues esa es mi pregunta. ¿Puede ser así o eso tendría que incluirse como una capacidad dentro de la unidad? Entonces, para responder, conocimiento previo es el conocimiento que tú sabes que tiene tu estudiante antes de abordar el tema. ¿Sí? Si vamos a hablar de las tareas de aprendizaje, pues eso va a suceder en un momento del tiempo específico y es posible que tú puedas trabajarlo antes, inmediatamente antes. El conocimiento previo es ese conocimiento que tú sí o sí necesitas para abordar el tema, ¿vale? No tienes que garantizarlo en este momento. O sea, tú me dices, bueno, pero es que yo no sé si ellos ya lo están viendo. Es más, no sé si lo vayan a ver este año. Tú no vas a poder controlar eso si no eres el profesor, obviamente, de ese curso, ¿sí? Pero tú partes en este momento de suposiciones. O sea, lo que estamos haciendo hasta ahora es una previsión. Lo que vamos a hacer el próximo módulo es una previsión, ¿sí? O sea, estamos planeando lo que esperamos suceda el próximo año. Y lo que vamos a hacer es el mejor trabajo posible para asegurarnos de que hemos tenido todo el panorama, digamos, medianamente cubierto. No va a salir tal cual, como unas vacaciones, ¿sí? Como tu viaje a Bogotá. Entonces tú dijiste, me voy para Bogotá, entonces organizaste tus cosas, conseguiste todo, dónde quedarte, no sé qué, de pronto pensaste, voy a ir a comer a tal lado. Y de pronto te vas a ir hoy y resulta que está cerrado por remodelación. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿No vas a comer? Vas a buscar otra alternativa. Obvio, claro que no. Sí, perdón por el ejemplo tan sencillo, pero es eso. O sea, en este momento lo que estamos haciendo es esa previsión. Yo me imagino que para ese momento mis estudiantes van a saber hacer esto. ¿Listo? En eso estoy. Vamos a entrar en pánico entonces porque ¿qué vamos a hacer? Ya les había dicho antes, no se preocupen. Módulo 5 van a hacer una tarea diagnóstica. ¿Sí? Y la tarea diagnóstica va a abordar los conocimientos previos. Y entonces van a diseñar una tarea en la que tú sí, en ese momento, con esos estudiantes con los que vas a hacer la implementación, vas a saber si tienen o no ese conocimiento previo. Si no lo tienen, para eso es la tarea diagnóstica, vas a pensar en cómo hacemos para que trabajemos en eso. ¿Listo? Entonces, para que no se alarmen tanto. Entonces, para volver y cerrar con el tema de las capacidades y los conocimientos previos. Entonces, esos conocimientos previos son eso que, repito, esperamos que el estudiante sí o sí conozca porque es clave para que nosotros abordemos el tema. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a redactar? La generalidad de la redacción pues va a depender de la complejidad del procedimiento y del contexto de los estudiantes. Una capacidad descrita en los términos en los que estamos comenzando a describirlas ahora es un procedimiento concreto que el estudiante necesita para resolver estas tareas prototípicas. ¿De acuerdo? Me devuelvo al ejemplo del grupo que presentó las secuencias de capacidades. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Son esos procedimientos concretos que me están diciendo cuál es el paso a paso que el estudiante está haciendo para poder tener la tabla. Eso es clave. Esa es la capacidad. ¿Sí? Si ustedes van a trabajar con grado décimo, esta secuencia de capacidades, como ustedes la describieron ahora para los estudiantes de décimo, va a ser un conocimiento previo para los de 11. Entonces ya no va a ser una secuencia de capacidades por la que se van a preocupar del paso a paso.
sino ustedes van a decir, listo, el estudiante puede organizar la tabla de valores. Súper, exactamente. Eso es un conocimiento previo. Que el estudiante tenga que hacer 20 pasos para llenar esa tabla. Pues sí, lo tuvo que haber hecho muy despacio al principio, pero después ya se volvió una tarea rutinaria. ¿De acuerdo? Entonces, esa secuencia será conocimiento previo en la siguiente sesión. Bueno, contextos de las tareas, ya les hablé del tema de los contextos. Y para cerrar, entonces, sí quiero abordar un poco la preocupación del grupo número 3, porque yo creo que pues tienen una situación difícil, que no va a ser imposible de abordar, pero pues es algo, digamos que muy, muy específico y muy especial, ¿no? O sea, el hecho de tener esa población tan diversa va a hacer que piensen con quién van a implementar realmente. Si las reuniones sincrónicas no son obligatorias, yo había apuntado aquí como recomendación, pues la unidad didáctica la van a tener que implementar en las sesiones sincrónicas. Pero si no son obligatorias, pues de ahí hay un poco de riesgo de quiénes están participando, quiénes no, van a tener que hacer un diseño pensado para trabajar con esas personas que se conectan ese día, para que puedan tener esa retroalimentación y puedan responder las preguntas que van a surgir y todo lo demás. Y entonces el panorama posible es que cada tarea que ustedes vayan a implementar vaya a ser con un grupo un poco diferente, pues cada vez. Entonces, me parece algo un poco complejo, pero repito, creo que se va a poder abordar. ¿Listo? Y también aprovecho para que piensen nuevamente en las características de los estudiantes. Entonces, Nicolás nos contaba que hay una diversidad acá de población. Infortunadamente, las tareas que ustedes van a diseñar no van a poder implementarse con toda la población que nos describió Nicolás. ¿Sí? Porque cuando ya la población o grupos pequeños de esa población tienen características o dificultades que no están relacionadas directamente con las matemáticas, y eso lo vamos a ver en la próxima actividad, pues va a ser muy, muy complicado. O sea, no vamos a poder, mejor dicho, no tenemos por qué esperar el mismo resultado de dos personas con dificultades diferentes. O sea, es que de entrada ya no va a ser posible. Y si son dificultades tan complejas como las que nos contó Nicolás, pues no va a funcionar. Entonces yo creo que sí es un tema para revisarlo con un poco más de detalle. Yo creo que me parece muy interesante también, porque si tienen esa población tan diversa, podrían al final hacer una comparación de qué sucedió con la implementación con esos grupos diferentes de estudiantes que tienen, ¿sí? Y se podrían pensar en lograr organizar para esa implementación a tantos grupos homogéneos como sea posible. Y eso me parece también pues una riqueza del trabajo que pueden llegar a hacer. Entonces, pues para que, no para que se tranquilicen, porque sé que lo que acabo de decir no los va a tranquilizar, pero sí para que piensen en el potencial que tiene su trabajo, pues a echarle un poco más de ganas y seguramente va a salir algo muy interesante. Listo. Esos eran mis comentarios a sus presentaciones. Nos visita el profesor Pedro Gómez nuevamente. Ya le paso el micrófono que los va a saludar. Podrían dejar de compartir pantalla para que se vea mejor pues, como las personas y eso. Buenos días, vengo solamente Ah, bueno, entonces vengo solamente a saludarlos, a desearles mucho éxitos en este módulo y sobre todo muchos éxitos en esa implementación que comienzan pronto, ¿no es cierto? Ay, perdón, estoy confundido de módulo 3. Ah, bueno. Bueno, entonces ya les hice este discurso hace 15 días, ¿no? De que este es el módulo más importante de todos, ¿no? No tengo más que contarles. Quería venir a saludarlos, que están invitados al taller de redacción que tenemos dentro de un rato y que tengan muchos éxitos en este módulo. Gracias. Gracias, profesor. Bien.
Entonces, para ir cerrando, les voy a compartir nuevamente información que está en Bloque Neón, que lo habíamos hablado antes, pero pues para que siempre lo tengan en su radar. Perdón, un momento, les voy a compartir mi pantalla. Es esta. Ahí ya está viendo mi pantalla. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, les recuerdo, aquí en Bloque Neón, en la parte de registro de dudas, no estaba en la semana de inducción. De hecho, esto lo agregamos la semana pasada, esta semana, a principio de esta semana. Y además de la solicitud de cita con el formador el sábado, tenemos el acompañamiento del viernes previo a las presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo supongo que el semestre pasado lo vieron, pero pues como ningún grupo reservó, pues al principio dije, pues chévere, ya tienen su presentación y no necesitan ningún tipo de retroalimentación previa. Pero luego pensé, pero solamente hasta esta semana se dejó el enlace. Entonces no sé si lo vieron o no. Entonces, para que lo sepan, aunque con el grupo que me reuní el sábado les dije que podían hacerlo, entonces miren, en esa sección de Bloque Neón, estos son los horarios que tengo disponibles para que nos reunamos el viernes. ¿Listo? Entonces, no tiene que ser la presentación final, ¿de acuerdo? O sea, no les estoy diciendo es que quien quiera ya tiene que tener lista la presentación el viernes a las 10 de la mañana. No. Si consideran, esto es opcional, si consideran que tienen alguna pregunta que les pueda ayudar a resolver qué van a presentar, pues entonces se registran acá y reservan el espacio en Teams y obviamente me incluyen en los asistentes para que a mí me llegue la notificación. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos acá en 15 minuticos. Me pueden decir, mire, es que tenemos todo esto, queremos presentar esto, no sabemos cómo, o tenemos esta cuestión, o tenemos esta duda, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Con respecto a la presentación. Ahora, ¿qué es lo que sí debería haber sucedido a la hora antes de la hora que ustedes se paren? Pues que ya tienen más o menos organizada la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, este horario está disponible y ya dejé las tablas de cada una de las actividades. Lo que voy a hacer es pasarla cada vez a la primera opción, pero este es otro espacio que tienen disponible, ¿de acuerdo? Lo de solicitud con el formador, pues ya se los había contado, y hoja de dudas y respuestas, también pueden escribir acá, y pues es la manera como también les podemos ayudar. Listo. Entonces, quería mostrarles eso, y para terminar, entonces, actividad 3.2. Esto lo trabajamos en el taller de inducción. En todo caso, pues les cuento nuevamente de qué se trata. Los objetivos, ¿cuáles son? Percibir las nociones de dificultad y error como elementos útiles a la hora de planificar la enseñanza de un tema matemático. Con percibir las nociones de dificultad, ahora con el trabajo que ustedes hagan para esta actividad 3.2, seguramente se van a enterar de cosas que posiblemente antes no las tenían registradas, o van a poder aclarar cosas que antes tenían registradas y van a identificar que no las tenían tan bien registradas como necesitan. Entonces, nociones, ¿de acuerdo? En la medida en que vayamos avanzando, ustedes van a ir afianzando más esta idea de dificultades y errores. Producir el listado de dificultades y errores previsto en la unidad didáctica. Entonces recuerden que los errores están ligados a las capacidades. Lo que quiero decir es que ya tienen una de esas caritas de la moneda como se describe en los apuntes. Entonces ya tengo la capacidad, ya tengo el procedimiento, ¿en qué se puede equivocar el estudiante? Esa es la manera de detectar los errores, ¿de acuerdo? Entonces, si mi capacidad es calcular la media, ¿en qué se puede equivocar el estudiante cuando calcule la media? Entonces, puede hacer esto. Listo, incurre en ese error. Ya, ese es el error. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que ese listado debe tener al menos un error por capacidad. ¿Listo? ¿Puede tener más de un error? Sí. Pero cuidado, ¿con qué? Si mi capacidad, o sea, ese procedimiento, resulta que tiene dos errores, porque el procedimiento para el nivel en el que estoy trabajando, pues es, digamos, necesita 3 pasos o alguna cuestión así, o que en el mismo paso puede ser que el estudiante incurra en 2 posibles errores, se escriben los 2 posibles errores. ¿Listo?
Pero si de repente tienen una capacidad que tiene muchos errores, es posible que esa capacidad la puedan partir en varias, porque significa que si tiene muchos errores, significa que el procedimiento pues es muy amplio. Entonces lo pueden analizar. ¿Este procedimiento realmente es una sola cosa o son tres diferentes? Y si son tres diferentes, pues eso se parte en tres capacidades y pues iría su error respectivo. ¿De acuerdo? Señor. Perdón. Y eso era lo que usted decía la clase pasada, la última vez que nos vimos, que automáticamente hay que ir corrigiendo o hay que ir agregando lo que haya que agregar, porque si tenemos unas capacidades y resulta que de una nos salieron tres, entonces hay que agregar las otras tres. Exactamente. Pero recuerda la estrategia. Yo no voy a, en el caso de tener, por ejemplo, en la capacidad 3 la partimos y ahora tenemos otras dos. Entonces no me voy a no se vayan a poner a cambiarle la etiqueta ni la fila a la capacidad, sino las mandan de últimas. ¿Sí? Porque si no tendrían que en la tabla hacer el espacio de la fila para la que van a insertar y cambiar la numeración y eso va a implicar coger los textos y bajarlos. No, no se compliquen. Entonces, después de la capacidad 3 nos surgieron dos capacidades nuevas y teníamos 15. Pues listo, 16, 17, se acabó. ¿Qué va a pasar en el grafo cuando hagan los dibujitos? Pues que van a decir, el estudiante comienza con la 3, pasa a la 17 y pasa a la 18. ¿Sí? No pasa nada. ¿De acuerdo? Todos vamos a entender que ese salto obedece al orden del listado. ¿Listo? Porque si se ponen a hacer cambios en un documento y cada vez van a hacer ese paso, se van a llenar de más trabajo que no tienen por qué hacer. ¿Listo? Entonces, gracias por la pregunta. Otra vez la aclaración. Y para que esto funcione un poco mejor. Entonces, listo. Dificultades, errores. Aquí, ¿qué puede suceder? Puede suceder tanto que aparezcan capacidades como que desaparezcan. ¿Listo? Entonces ya saben qué pasa si desaparece. Pues si la que, en cambio de la capacidad 3 de surgir otras dos se elimina, pues el listado va a quedar 1, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasó con la 3? Se eliminó. No se van a poner a subir todo el listado. Simplemente se eliminó. ¿Vale? ¿Dónde queda registrado eso? En sus archivos. Y en las explicaciones al final. ¿Por qué? Porque al final, eso debe estar en los criterios de evaluación, ustedes van a hacer una descripción de cuáles fueron las modificaciones que hicieron. Entonces, en un parrafito al final del documento de la actividad 3.2 va a aparecer esa explicación, que aquí debe estar, revisión de la formulación de expectativas, etcétera. Por aquí debe decir, señalar cuáles han sido las modificaciones realizadas. Acá está. ¿Listo? ¿Y eso qué va a hacer? Una línea, dos líneas, tres líneas, depende de lo que ustedes hayan modificado. Eliminamos la capacidad 3 porque consideramos que no era relevante. ¿Ya? Ya está. Con eso, cuando vayamos a mirar sus listados, no vamos a decir, oiga, venga, ¿qué pasó con la capacidad 3? No, ya no lo dijeron, eliminaron la capacidad 3. O agregamos tres nuevas capacidades que corresponden a estos procedimientos que que son importantes para nuestra actividad y no se habíamos tenido en cuenta. Listo, ya sabemos por qué las agregaron, ¿de acuerdo? Y el último objetivo es revisar la formulación de las expectativas. Entonces recuerden que como lo manejamos, lo expliqué en la sesión de inicio, es posible que con motivo de ver los errores y las dificultades se identifiquen otras formas de abordar el tema, entonces vamos a cambiar este objetivo. En la literatura encontramos que hay una dificultad impresionante con nuestro tema y nosotros no lo teníamos en cuenta. Queremos ayudar a los estudiantes a superarla, pero no habíamos pensado en con qué tareas podemos evaluar esto, entonces tenemos este nuevo objetivo. ¿Sí? O este objetivo lo cambiamos por este, como se aumenta la complejidad, pues el anterior ya está metido en el anterior. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo vamos a estar en ese constante cambio y evolución, por supuesto, de lo que va a ser su propuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Espera. Esa, digamos, reescritura de la formulación de las expectativas también se justifica en la descripción de modificaciones, ¿sí? O sea, es cambios en capacidades, cambios en... Ah, no, acá conocimientos previos, no, no. Cambios en capacidades, puede ser también, listo. Entonces, cambios en capacidades, conocimientos previos y pues reescritura de los objetivos. Ahora,
Les recuerdo, ustedes organizan el documento como quieran. ¿Listo? Los criterios de evaluación no son una lista de chequeo de títulos. Entonces, cambiamos el objetivo. Pueden hacer una introducción en el documento diciendo los objetivos de nuestra unidad didáctica son estos. ¿Sí? O los nuevos objetivos de nuestra propuesta son los siguientes. ¿Sí? Ya. Entonces ya sabemos de entrada que no son los mismos de la vez pasada. Entonces, tienen que ubicar al lector. ¿De acuerdo? Si es la primera vez que alguien los va a leer, con que ustedes digan los nuevos objetivos son estos, para el lector ya queda claro que habían otros. ¿Sí o no? Y entonces, cuando llegue a la parte final, entonces van a explicar por qué los cambiaron. Y ya está. Listo. Bueno, entonces, ya, eso sería todo por hoy. No sé si alguien que está en la sala tiene preguntas o alguna duda con respecto a esto. Parece que no. Nicolás. Yo una duda, pero es más respecto a algo que se dijo de las tareas prototípicas, ¿correcto? Y es, de nuevo, esa separación de como requerimientos. O sea, no sé, lo estaba pensando como para nuestra tarea, o sea, nuestra tarea, de nuevo, cada requerimiento se supone que es como medio independiente, o sea, cada pregunta es como un coso dentro de sí mismo. Y entonces, no sé, suponiendo un ejemplo, estas, o sea, por ejemplo, que fueran 5 requerimientos, cada uno distinto, serían 5 tareas prototípicas. Y mi pregunta va como, por ejemplo, para la unidad didáctica, uno le dice a los estudiantes, oiga, les voy a dejar 5 tareas para mañana, o uno les dice, les dejo una tarea con 5 requerimientos para mañana, o sea, no sé cómo funciona esa cosa ahí. Vale, Nicolás, entonces te ubico nuevamente. Estas tareas prototípicas, véanlas como el examen final de su propuesta, ¿sí? Entonces, para ponernos un poquito en una línea de tiempo y pongámosle fecha para el ejemplo. La evaluación, el examen final de los estudiantes va a ser el 30 de noviembre del 2025. ¿Listo? Estas tareas que ustedes presentaron hoy, supongan que son el examen final que los estudiantes van a presentar el 30 de noviembre del 2025. ¿Listo? Entonces, en el caso de ustedes, en la reunión sincrónica del 30 de noviembre del 2025, los estudiantes van a resolver estas tareas. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo, claro que en tu contexto va a sonar raro porque seguramente sí es que lo haces, pero no es que le damos la tarea al estudiante y nos vemos mañana, me cuenta cómo le fue. ¿Listo? Es el examen donde yo voy a estar también ahí pendiente de qué es lo que está haciendo el estudiante. Y voy a estar tomando nota, identificando errores de los que se supone que no deberían ocurrir, pero pues en todo caso voy a estar ahí pendiente para eso. ¿Listo? Las tareas de aprendizaje son las tareas que vamos a trabajar en el próximo módulo. Esas tareas de aprendizaje, en tu caso, o en el caso de ustedes, Nicolás, y Fitzgerald y Alexander, serían las tareas que ustedes trabajarían en las reuniones sincrónicas en esta idea que me surgió, que creo que va a ser un poco complicada, pero para ponerle un poquito de contexto, entonces las tareas de aprendizaje que vamos a diseñar más adelante serían, en el ejemplo de esta línea de tiempo, las tareas que trabajaría en las clases de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, en lo que queda de agosto, voy a trabajar estas tareas del primer objetivo de aprendizaje. En septiembre voy a trabajar estas otras, en octubre estas otras y listos para el examen final en noviembre. Entonces, cada tarea sí va a tener un ciclo completo de solución de problemas. Entonces, en el caso que ustedes presentaron hoy y el del ejemplo, sería un examen de 5 puntos. Cada punto una tarea diferente. Entonces, cada punto evaluaría una cuestión diferente. ¿Sí? Las tareas de aprendizaje las diseñaremos para que los estudiantes aprendan todo lo que necesitan aprender para poder resolver cada uno de esos 5 puntos. En el caso, sigo con el ejemplo, eso querrá decir que al menos 2 tareas de aprendizaje les van a ayudar a los estudiantes con cada punto. Entonces, si yo tengo 5 puntos de evaluación, pues lo que yo debería tener es al menos 2 tareas de aprendizaje para que el estudiante aprenda a hacer lo que necesita para cada tarea. O sea que tendría 10 tareas de aprendizaje. Esas 10 tareas de aprendizaje serían 10 sesiones sincrónicas
en el contexto de Nicolás y su grupo, en las que trabajaría esas tareas de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a que aprendan esas cosas. En eso no estamos todavía, en eso vamos a estar el próximo módulo. Aquí estamos viendo cómo sería el ideal, ese examen final y todo lo que el estudiante va a tener que sufrir para llegar a ese examen final. ¿Sí? Nicolás, ¿te ayudo un poco con mi respuesta? Listo. Sí, sí, última pregunta como follow-up. ¿Deberíamos pensarnos como límites de tiempo para estos, o sea, como esto, o sea, por ejemplo, esta tarea debería ser como entre 20 minutos y 40 minutos, esta otra debería ser entre, o no deberíamos pensarnos eso, o sea, no sé, De acuerdo, Nicolás. Buena pregunta. Entonces, ¿es recuerden que relevante ustedes... pensarse eso los tiempos de las tareas? Claro, de acuerdo. O sea, tienen que pensárselo. Y cada uno de ustedes está en una institución diferente en la que tienen un horario de clase que la clase de matemáticas puede ser de 45 minutos o de 50 o de 60 o alguien puede decir yo tengo 2 bloques en la semana y una sesión de una sola hora. Entonces, toda esa caracterización que ustedes comenzaron a abordar es la que deben tener en cuenta para el desarrollo de las tareas. Obviamente, la complejidad de las tareas. ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, yo tengo en mi colegio 2 bloques de 1 hora y media cada bloque. Entonces, pues tengo 1 hora y media para trabajar con los estudiantes, pero les pongo un ladrillazo de tarea que les va a llevar 2 horas, pues yo soy el que conoce a los estudiantes, entonces yo tengo que saber regular el grado de dificultad también para que los estudiantes puedan desarrollar esas actividades en ese tiempo. Yo creo que ustedes más que nosotros saben controlar esos tiempos por la manera como trabajan con los estudiantes, pero en todo caso, todos nosotros tenemos que tratar de regular ese tiempo y si yo tengo 2 tareas para 1 hora y media, pues tengo que ver si las 2 tareas van a llevar el mismo tiempo o si una por la complejidad va a ser más larga que la otra. Si la primera es una introducción, pero me interesa y es clave, entonces va a ser de 20 minutos y en la otra voy a usar el resto del tiempo, etcétera. En la práctica, ¿qué va a pasar, Nicolás, para tu tranquilidad y para la de todos? El día de la implementación va a pasar su coordinador por su salón y les va a decir, hoy tenemos un acto cívico. ¿Ya? Hoy hay simulacro. Sí, exactamente. Entonces ustedes van a quedar, ¿qué? Espere, ¿cómo así? No, 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 no puede ser. Pues les tocó. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Muchachos, cambio de planes. No se pudo implementar hoy, nos tocará hasta la próxima semana. Entonces, o sea, cualquier cosa puede pasar. ¿Listo? O sea, no sé, no quiero generarles una tensión de obligatoriedad de cuadriculados, de que esto tiene que ser paso a paso cada cosa que va a suceder en la implementación. Por el contrario, lo que quiero decirles es, lo que vamos a hacer es un trabajo que nos deje lo suficientemente tranquilos a todos como para saber que hemos visto todos los panoramas posibles. ¿Listo? Y en caso de que suceda algo, vamos a poder decir, no, no, no se alarmen, tranquilos, esto estaba previsto, entonces tenemos este plan alterno. ¿Listo? En este multiverso de la implementación de unidades didácticas, también vamos a tener la posibilidad de mejorarlas y obviamente pues de atender las circunstancias como llegue. ¿De acuerdo, Nicolás? Listo. Entonces, bueno, para cerrar ya temas administrativos, recuerden por favor, pongan una alarma en sus calendarios, comentarios individuales, no lo dejen pasar. Una recomendación, una sugerencia que les hago es, hoy no los escriban, pero hagan una nota de voz en algún lugar con las ideas que quedaron hoy, con lo que vieron de la presentación del grupo que comentan y grábense en voz y digan, bueno, me gustaría comentar sobre tal cosa, yo vi tal cuestión sobre las tareas, yo creo que un comentario podría sobre esto, tengo que desarrollar más la idea sobre esta cuestión que vi en la presentación. Ya. Cuando lean el trabajo de sus colegas, ya tienen unas ideas y ya verán si las desarrollan o no y comenzar a trabajar el documento de comentarios individuales. Para que no llegue el jueves a las 10:35 de la noche y digan, ¿y ahora qué vamos a escribir? Hoja en blanco, enfrente del computador. El tiempo sigue corriendo. ¿Y ahora qué voy a escribir? ¿Listo? Entonces, tomen este consejo como algo que les puede ayudar a suavizar el trabajo de los comentarios individuales. ¿Listo? Listo, no lo dejen para lo último. Entonces, comentarios individuales, calificación por pares también, que no se les olviden. Ojalá lo hagan hoy de una vez.
porque pues ya cerramos la actividad y listo. Nos vemos el próximo sábado con quienes tengan cita conmigo o el próximo viernes antes de la presentación. Muchas gracias, que descansen. Espero que haya sido una buena primera actividad. ¿Se califican los mismos grupos, dice Alexander? Sí, la idea es que ustedes ya forman parte de un grupo al que comentan. Y ese grupo es quien les está ayudando a que ustedes, además de su tema, se vuelvan expertos en el de ellos. ¿Listo? Bueno, buen fin de semana. Es puente, yo me enteré hasta antes de ayer que era puente, o sea que disfruten su puente. Aquí Esteban se vino a disfrutar del sol bogotano, o sea que va a estar, va a estar de calorcito bogotano. Todos ustedes que tengan buen fin de semana, que descansen. Que Un tengan gusto buen fin de verlos. semana. Chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Brian, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Chao.